Hola, buen día, ¿cómo están? Hoy comenzaremos con esta clase en realidad, continuación de técnicas de integración, porque daremos aquí otra, otro método, otra técnica de integración llamada integración por partes. Ya hemos visto el método de sustitución que nos ha servido para poder integrar algunas funciones más complicadas. Bueno, este va a ser otro método muy utilizado eh, dentro de los más conocidos. Bueno, pero antes de eso, quiero comenzar por contarles, bueno, algo que nos preocupa en realidad para su formación y por eso es que trabajamos con algún tipo de actividades dentro de este curso. Ustedes se preguntarán qué actividad matemática necesitan aprender para su carrera y su actividad profesional, dado que seguramente ven muchas cosas que les sorprenden que en su carrera como químicos, bioquímicos o la carrera que hayan elegido, em, tengan que aprender matemática. De acuerdo al programa de la materia, podrán decir, bueno, ¿qué vamos a necesitar? Calcular derivadas integrales, entender los conceptos que hay involucrados en las definiciones y los teoremas, resolver ecuaciones diferenciales sencillas, resolver problemas matemáticos. Bueno, todo eso sin lugar a dudas es muy necesario, pero no es suficiente. Necesitan algo más. Los problemas con los que ustedes se van a enfrentar como profesionales no vienen planteados en lenguaje matemático, ni son de una materia específica. Las situaciones que se les presenten van a tener que mirarlas desde varias perspectivas distintas, con una mirada desde la química, de la física o desde una perspectiva matemática. A partir de todo eso, van a poder plantear realmente un problema de esa situación. Primero, van a tener que traducir eso en términos matemáticos y después recién intentar resolverlos. Los temas que vimos recién no eran más que herramientas para que ustedes puedan resolverlos, pero hay una etapa anterior y evidentemente todo eso se aprende a hacer. Por eso es que nosotros hemos planteado en nuestro curso y le estamos dando considerable importancia a los problemas de aplicación o a los problemas que estamos planteando en los trabajos prácticos para la regularización, porque entendemos que se tienen que familiarizar con problemas planteados o situaciones planteadas en lenguaje coloquial, más vinculados a otro tipo de problemas y no solamente en el problema explicitado en términos matemáticos. Para eso, por eso es que introducimos en nuestra materia problemas de este tipo. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde refleja un poco cómo es la actividad antes de plantear el problema en términos matemáticos, o en realidad para plantearlo en términos matemáticos. Tenemos esta situación. Queremos modelizar la posición del cohete al despegar, de un cohete al despegar en función del tiempo. Esta foto es del cohete de lanzamiento del SAOCOM 1B, creado en Argentina y que recientemente ha sido lanzado al espacio. El satélite este, como sabrán,
ha sido creado en la CONAE y por INVAP, dos instituciones científicas, tecnológicas de nuestro país. Bien, pero acá puse una palabra que es modelizar. ¿Qué quiere decir modelizar? Bueno, es expresar su comportamiento en términos de un objeto matemático, una función, por ejemplo. Queremos ver cómo la posición del cohete lo podemos expresar a través de una función. Bueno, pero ¿qué sabemos del cohete? Que la fuerza de la gravedad lo atrae hasta el centro de la Tierra, que el cohete se impulsa en sentido contrario por la fuerza de reacción producida por el escape de los gases al quemarse el combustible. Son los dos aspectos que conocemos. Bien, conocemos, pero ¿de qué dependen esas dos cuestiones que hemos hablado? ¿Qué variables hay en juego? Para escribirlo en términos matemáticos, tenemos que conocer cuáles son las variables que determinan el movimiento o la posición del cohete. Bien, una que sabemos es la aceleración de la gravedad, es decir, la fuerza que la gravedad ejerce sobre el cohete está escrita en términos de la gravedad y de la masa del cohete. Por eso, la masa inicial del cohete también, incluido el combustible, porque el combustible también tiene su peso, también es una variable que nos interesa conocer. El combustible que se consume y, por supuesto, algo sobre el movimiento del cohete producido por la combustión, o digamos, que produce la combustión en el movimiento del cohete. Pues bien, entonces, estos son datos que necesitamos saber para poder plantear el problema en términos matemáticos. Entonces, bueno, podemos hacer un replanteo de la situación que dijimos en un comienzo. Entonces, tenemos un cohete que se acelera al quemar su combustible de a bordo, de modo que su masa disminuye con el tiempo. Supongamos que la masa inicial del cohete en el despegue, incluido su combustible, es m. El combustible se consume a una proporción R y los gases de escape son expulsados con una velocidad constante respecto al cohete. Por supuesto, acá estos datos que necesitamos buscar, también hacemos algunas suposiciones al respecto, como para simplificar el problema. Bueno, pero nosotros necesitamos buscar la función que modelice la posición del cohete en función del tiempo. Pero es más fácil plantear una ecuación con los datos que tenemos para la velocidad que para la posición misma. ¿Qué sabemos de la velocidad? Por un lado, va a tener dos partes que contribuyen en la velocidad. Por un lado, si conocemos la aceleración de la gravedad, la podemos suponer, cerca de la Tierra, 9.8 metros sobre segundos, entonces la velocidad, si tenemos esa aceleración, la velocidad va a ser, y consideramos la posición positiva, el alejarse de la Tierra, entonces vamos a tener una parte de la velocidad compuesta por
menos g por t, donde g es la aceleración, y con signo negativo porque justamente va en sentido contrario o va hacia el centro de la Tierra. En sentido contrario hacia donde se dirige el cohete. Pero eso solo, si tuviera eso solo, el, el cohete se iría para abajo. En realidad hay otra parte que va a depender, que primero, tiene que ser positiva. ¿Por qué le puse un signo menos? Bueno, porque si el t es pequeño, este número de acá adentro es menor que 1, por lo tanto el logaritmo natural de un valor menor que 1 es negativo. Entonces con este es positivo. Evidentemente esta parte de la velocidad es proporcional a la velocidad de los gases de escape que van a una velocidad constante respecto del cohete. Es decir, el cohete va en sentido contrario a la velocidad de escape de los gases. Bueno, esta parte no les hubiera pedido a ustedes, ni a mí misma, haber podido obtenerla, pero lo que quería mostrarles es que esta velocidad está compuesta por dos componentes. Ahora, ¿por qué digo dónde interviene, por qué interviene la masa y por qué interviene esta, proporción de consumición del combustible? Y es este número de acá arriba, m menos r de t, es cómo cómo va disminuyendo la masa en relación al consumo del combustible, porque si el combustible se consume, el cohete cada vez va a tener menos masa. Muy bien. Entonces, como les digo, esto solo ustedes a esta altura no lo hubieran podido haber hecho, pero de esta manera hemos podido construir, o los expertos han construido, la velocidad del cohete. Muy bien, ahora, nosotros no queremos la velocidad, queremos conocer la función posición. Pero si tenemos la velocidad, vamos a poder construir la función posición. Bien, como profesionales, ustedes van a tener que modelizar muchas veces situaciones como estas, digamos, no en esta temática, pero en su carrera, se les van a presentar muchas veces. Bueno, sigamos con el problema. Ahora que ya tenemos la ecuación para la velocidad, buscamos la ecuación de la posición del cohete. Por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que la función posición va a ser la integral definida entre 0 y t de la velocidad del cohete. Bien, reemplazamos por la ecuación que dijimos, por la fórmula que le dimos a esa velocidad. Ahora utilizamos las propiedades de la integración, las constantes pueden salir afuera, las constantes salen afuera de las integrales y la integral de una suma es la suma de las integrales, por eso es que podemos distribuirlas de esta manera. Bien, la primer integral entre 0 y t de x no es más que t al cuadrado sobre 2, pero en 0 vale 0, entonces esta primera parte no es más que menos g por t al cuadrado sobre 2. La segunda parte va a ser la constante menos b sub e, y la integral esta entre 0 y t del logaritmo natural de
El cociente entre m menos r de x sobre m es una integral que tenemos que calcular. A ver, de lo que sabemos, esto pareciera, la variable independiente está multiplicada por una constante, pareciera que esto lo podríamos resolver con la con el método de sustitución, siempre y cuando supiéramos cuál es una antiderivada o primitiva del logaritmo natural. Pero, ¿ustedes conocen alguna función cuya derivada sea el logaritmo natural? No por ahora. Muy bien, entonces vamos a ver cómo podemos hacer para obtener una antiderivada del logaritmo natural. ¿Cómo calcular esta integral? Lo que acabamos de decir. Bueno, lo que necesitamos saber es la integral indefinida del logaritmo natural de x o, lo que es lo mismo, una antiderivada. Entonces, vamos a ver otra técnica, justamente la integración por partes. Bueno, aquí les presentamos dos integrales indefinidas que tienen algo en común. Me dirán qué, la que vimos recién y la integral indefinida de x por el coseno de x. No se parecen en nada, salvo que vamos a utilizar la misma técnica para poder resolverla. ¿Qué será esto? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Bueno, esta técnica se llama integración por partes y vamos a estudiarla ahora. Esta técnica se basa en la integración, esta técnica de integración se basa en una propiedad de las derivadas, la derivada de un producto de funciones. Si se acuerdan, cuando vimos el método de sustitución, esa técnica se basaba en una derivada que era la derivada de una composición de funciones. Bueno, esta técnica de integración se va a basar sobre la derivada de un producto. ¿Qué decía? Que la derivada de un producto es igual a una de las funciones por la derivada de la otra más la primera por la derivada de la segunda. Muy bien. Despejando el último término e integrando, obtenemos lo siguiente, que la integral de f por g' es igual al producto de f por g menos la integral de g por f'. Ustedes dirán, ¿por qué aparece este término si en realidad debería aparecer la integral de la derivada de f por g? Bueno, porque una antiderivada de esto es justamente el producto de f por g. Bien, entonces, esto en realidad no es lo que estoy diciendo es que cada vez que tengo la integral de f por g', puedo ponerla en términos de otra integral, g, la integral de g por f', que si esta me resulta más sencilla, tal vez eso me permita poder obtener la integral de esta si es que es más complicada. Sigamos y vamos a ir entendiendo un poquito mejor en medida que vayamos viendo los ejemplos. Bueno, ahora más conocido es que si sustituimos u por f y g' por el diferencial de x
lo sustituimos como el diferencial de b, vamos a obtener que el diferencial de u es f' por el diferencial de x y b va a ser exactamente g de x. Entonces, con este cambio de variables, expresemos esta igualdad en términos de v, d de u y d de b. Acá me aparece porque un día vi una vaca vestida de uniforme. Veamos, u era f de x, entonces u es f. d de b era g' por d de x. Luego tenemos el producto de u por b, que no es más que el producto de f por g, menos la integral indefinida de b, que es g de x, por d de u, que era f' de x por d de x. Bien, entonces acá vemos por qué esta frase nos resume lo que llamamos la integración por partes. Entonces, veamos cómo aplicamos esto a los dos ejemplos que vimos. Comencemos por la integral de x coseno de x d de x. Bueno, veamos cómo sustituimos, ¿no? Cómo reemplazamos estas funciones. Si llamamos u a x y d de b al coseno de x por d de x, nos va a quedar que d de u es d de x porque la derivada de x es 1 y la función que al derivarla me da coseno de x no es más que una antiderivada, es el seno de x. Entonces, ¿qué nos decía el dicho para poder aplicar la integración por partes? Nos decía lo siguiente: un día vi una vaca vestida de uniforme. Muy bien, entonces ahora reemplacemos por las funciones. U era x, d de b era coseno de x d de x, u era x, b seno de x, menos la integral del seno de x d de x. Perfecto. Bueno, ¿qué nos da esa integral? ¿Qué función? ¿Qué antiderivada de seno de x conocemos? Pues menos coseno de x, al derivarla nos da menos seno de x. Con el menos nos da más coseno de x. Y como es una integral indefinida, no nos tenemos que olvidar de poner la constante. Bien, entonces usando la integración por partes, como esta integral era más sencilla que esta, sabíamos calcularla, pudimos calcular la integral de x por coseno de x. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa con el otro ejemplo? Que tenemos la integral del logaritmo natural de x. Pero aquí hay solo una función, la logaritmo de x. Recordemos que la constante 1 siempre es una función y siempre la podemos tener en cuenta. Bien, entonces, usando la constante 1 podríamos poner de esta manera. Llamemos u al logaritmo de x, d de b 1 por d de x, por lo tanto el d de u es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x por d de x, y una antiderivada de 1 es x. Como decíamos, tenemos esta sustitución que nos dice la integración por partes. Usamos esta expresión
Y reemplazando tenemos que la integral del logaritmo de x es x por el logaritmo de x menos la integral de x de d de x sobre x. Porque aquí el d de u es 1 sobre x d de x. Y eso nos da x por el logaritmo de x menos la integral de 1 por d de x. Es decir, como resultado, la integral del logaritmo natural de x no es más que x por el logaritmo de x menos x más c. Muy bien, entonces, de nuevo, aquí hemos podido traducir, digamos, poner en términos de una integral más sencilla de resolver la integral que teníamos originalmente, lo cual nos permitió calcular la integral del logaritmo de x. Bueno, volvamos al problema original entonces. Teníamos que calcular esta integral definida. Usando el método de sustitución, podemos reemplazar u por lo de adentro, m menos rx sobre m. d de u va a ser la derivada de esta expresión respecto de x por d de x, que no es más que menos r sobre m. Y como esa constante acá no aparece, lo que vamos a hacer es despejar d de x de esta igualdad. Entonces d de x nos queda menos m sobre r por d de u. Bien, entonces, reemplazando, como sabemos que u en 0 es 1 y u en t es m menos rt sobre m, cuando nosotros reemplazamos utilizando el método de sustitución en una integral definida, tenemos que cambiar los extremos de integración y poner los valores de los que vale u en los extremos anteriores. Entonces, esto nos va a quedar, por un lado, el d de x lo reemplazamos por su valor, menos m sobre r, como es una constante lo ponemos afuera, por d de u, el logaritmo valuado en u, y cambiamos los extremos por el valor de los extremos en los de u valuados en los extremos correspondientes anteriores. Muy bien, pero como ahora conocemos una antiderivada del logaritmo de u, eso no es más que menos m sobre r por la antiderivada del logaritmo de u expresado, digamos, con los extremos de integración correspondientes. Esta expresión no es más que hacer esta función valuada en el extremo superior menos esta función valuada en el extremo inferior. Como verán, eso lo podemos escribir así. Primero, hasta acá es reemplazar esta expresión de u por su valor. Y este de acá, como en 1 el logaritmo es 0, este término se me va, tengo un menos con otro menos, me queda exactamente menos m sobre r. Por lo tanto, hemos podido dar una expresión de la integral definida entre 0 y t del logaritmo natural de m menos rx sobre m de dx de esta manera. Usando entonces la integración por partes, pudimos resolver este problema de esta manera.
Y así hemos terminado esta clase donde hemos partido de modelizar una situación, un problema que teníamos, escribirlo en términos matemáticos al problema y después resolver ese problema utilizando las herramientas matemáticas que hemos aprendido. Para ello tuvimos que aprender la integración por partes. Bueno, les deseo mucha suerte y nos vemos la próxima. Chau, chau.